Eso. Em, entonces ya hemos pasado por varios temas a lo largo de esta semana. Em, Hemos tenido evidenciado los desafíos que trae esta nueva normalidad, viendo que esta nueva normalidad no es solamente todo lo que nos trae la pandemia, sino que estamos en un mercado incierto, en un mundo de cambios. Lo único cierto es la incertidumbre y el cambio, y que tenemos que aprender a vivir con esto, tener empresas un poco más flexibles, un poco más ágiles. Después empezamos a tener herramientas para poder redefinir nuestro negocio con estrategia de negocio, con estrategia comercial, incluyendo la creatividad, la flexibilidad, el liderazgo, bueno, varias cosas que estuvimos viendo martes y miércoles. Y a partir de ayer estamos entonces ya recibiendo esas herramientas que necesitamos para construir un futuro sólido, donde hemos estado hablando de transformación digital, de ventas en el mundo digital, de las nuevas habilidades que se necesitan para el futuro. Y algo supremamente importante definitivamente es el tema financiero, que a veces es lo que más golpeado se ve con estas crisis que nos han aparecido de un día para otro. Lo hemos visto con la pandemia, ahora con esta crisis económica, política, social que estamos viviendo, que a muchos están afectando. Entonces, a veces nos decimos, bueno, ¿y qué decisiones debo tomar? O qué tips debería yo tener como para adaptar mi empresa en lo financiero también a este mercado, a a esta incertidumbre que a veces aparece. Entonces, quisimos invitar a Diego Fernando Palencia de la firma Solidus Capital, es una banca de inversión. Los conocemos hace muchos años, em, y confiamos muchísimo en ellos, de verdad son excelentes. Diego Fernando hace parte de muchas juntas directivas de varias empresas, tienen una gran experiencia en varios sectores. Eh, de verdad, para nosotros es un honor tenerlo acá, que haya aceptado nuestra invitación y que ustedes puedan tomar pues todo esto que nos viene a enseñar hoy, ¿no? Que cómo podemos tratar de buscar esta sostenibilidad financiera en esta nueva normalidad. Entonces, Diego, muchas gracias por estar aquí. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer. Gracias a ti. Pues bueno, te doy la palabra para que nos cuentes, nos enseñes, un gran profesor. Yo personalmente he aprendido muchísimo de ti, y bueno, qué chévere que otras personas puedan aprender hoy también y llevarse cosas muy valiosas. Muchísimas gracias, pues, y agradecerles por la invitación a todos ustedes por separar el tiempo en sus agendas para que podamos charlar un poquito de sostenibilidad financiera y de bienestar financieros en momentos tan complicados y tan oscuros que estamos viviendo, pero que de esta también saldremos como ha sucedido. A mí me ha tocado 11 crisis financieras y yo creo que uno en cada una saca muchos aprendizajes y voy a tratar de, en esta sesión, hablar de algunos temas que son vitales, no solamente como empresas, como microempresarios, como emprendedores, sino también como tocar temas de finanzas personales que son tan importantes. Súper bienvenido y bueno, creo que ya estamos listos para empezar. Perfecto. Ahí ya están viendo la presentación, ¿cierto? Muy bien, voy a minimizar para maximizar la operación. Pues mi nombre es Diego Fernando Palencia. Trabajo en la firma Banca Inversión Solidus Capital, que nos dedicamos a fusiones, adquisiciones, operaciones de finanzas corporativas que le permitan a las personas, a las empresas y a las compañías movilizar recursos de capital en función del tiempo. Nuestro objetivo el día de hoy va a ser
tratar de mostrarles a todos ustedes las variables claves que se tienen en cuenta en el bienestar financiero. Y quiero arrancar por bienestar financiero porque quiero que quede muy claro el concepto, y es que según el Consumer Financial Protection Bureau, el bienestar financiero es el estado en el cual una persona o una compañía, una empresa, un emprendimiento puede satisfacer plenamente sus obligaciones financieras actuales y en curso, y puede sentirse segura de su futuro financiero. O sea que el valor del dinero en el tiempo tiene mucho que ver en el bienestar financiero. Y para eso puede tomar decisiones financieras que le permitan disfrutar la vida. Esto quiero que les quede en la memoria, este tema del bienestar financiero, porque definitivamente no son solo números. El 80% de los problemas que tienen las personas naturales y aproximadamente entre 65 y 70% que tienen las empresas está basado en problemas emocionales y de sentimientos y temas que no tienen nada que ver con la racionalidad. Me ha tocado compañías que llevan 40 años en el mercado y me dicen que no quieren hacer el siguiente paso porque no quieren. ¿Y qué son los siguientes pasos? Uno tiene empresas, cuando es emprendedor, tiene sus primeros minutos de vida, y en esos primeros minutos de vida es donde más creatividad y más innovación. Y después se llega a la zona de confort en donde ya tengo unos ingresos y tengo una estabilidad y pierdo absolutamente la creatividad y la innovación. Y Albert Einstein lo decía muy claramente, muchas veces en las crisis es donde nace la creatividad y la innovación. Y eso precisamente son factores que nunca pueden perderse de vista. Por eso, al tener el foco en que la crisis también es una oportunidad, como dicen los orientales, y que no se vuelva un cliché, porque a veces el optimismo es el único camino que podemos tomar, no nos podemos devolver. Ya después de paso dado y paso asegurado, no nos podemos devolver, porque precisamente la función principal del bienestar financiero es clarificar que si cometes un error, tienes que solucionarlo con creatividad e innovación. ¿Por qué? Porque esa es la única forma de evolucionar. Las transformaciones siempre se van dando en función del tiempo y la conexión está íntimamente ligada con las finanzas. Si yo no soy capaz de hacer cálculos diarios sobre mi flujo de caja, si yo no entiendo qué es flujo de caja, para hacerlo muy sencillo en términos personales, el flujo de caja es la plata que tengo en el bolsillo. Y si yo voy a un supermercado o a un centro comercial con plata en el bolsillo y me la gasto, pues no tengo bienestar financiero. Lo que tengo son problemas, y normalmente los problemas no son financieros, los problemas son emocionales y sentimentales. Y por esa razón debemos hablar de bienestar, y bienestar en toda su esfera, porque normalmente las acciones son muy sencillas. Tu empresa está quebrada, hay que liquidarla. Eso no es pecado, no tiene ningún pecado. Simplemente debes tomar la decisión racional que existe. Eso también sucede, liquidar. Llevo más de 8 meses luchando en diferentes juntas directivas con el estatus de que la pandemia va a durar 2 meses, que va a durar 6 meses, que va a durar 1 año. Ya vamos para 1 año y medio con una perspectiva de 2 años adicionales, y todavía pensamos que la solución es la vacuna. Entonces, claro, ese es uno de los pasos, pero es el primer paso. Todavía nos falta mucho por recorrer, mucho para entender que el mundo cambió, de que la situación de antes, ese es el mundo pasado, ya pasó, ya no nos podemos devolver. Ya la necesidad de estar en restaurantes, en discotecas, en sitios, eso ya pasó. Esa responsabilidad personal e intransferible es lo que significa bienestar financiero. El 85% de los contagios se dan por estar con personas diferentes a tu núcleo familiar. ¿Por qué quieres estar en otro sitio? Ese ya es tu problema. Está muy clara la información y cuáles son los límites en los cuales podemos estar. Si tú quieres ir a bailar, o quieres ir al cine, o quieres hacer una actividad diferente, es tu responsabilidad personal e intransferible. No se la puedes transmitir a otra persona. Asimismo, yo no puedo quitarme el chip del bienestar financiero e instalárselo a cada uno de ustedes para que tome las decisiones congruentes. Eso no se puede hacer, y espero que nunca se pueda hacer, porque si no, en ese momento vamos a perder la perspectiva de que la responsabilidad es personal e intransferible. Cuando toman ustedes un crédito hipotecario a 20 años, en donde normalmente usted quiere su casa, ese es un problema emocional y sentimental, no es un problema financiero. Y después no puedes decir
que solamente te la estás pasando pagando intereses. Ese es tu problema. Si tú quieres tu carro ya, hoy, y no tienes el dinero y te tienes que endeudar, vas a pagar entre 4 y 5 veces ese vehículo. O sea, eso es finanzas, la materialización de las condiciones. Pero si tú lo quieres, es tu responsabilidad personal intransferible. Si tu empresa no está teniendo ventas y no quieres cambiar el modelo de negocio, es tu responsabilidad personal intransferible. Ningún asesor, ningún consultor te va a cambiar tu mente y la forma en que vas a tomar decisiones. Y eso sería gravísimo. Un consultor o un asesor te dice cuáles son los caminos, pero el que toma la decisión eres tú. Por esa razón el bienestar financiero es tan importante, porque no solamente es hacer números, es entender básicamente cuál es el propósito. Para hacerlo bien sencillo, nivel cero, voy a empezar con el propósito personal. ¿Cuál es el propósito de cada uno de nosotros? ¿Será que lo tenemos? Y eso incluye tener misión, visión, todos los esquemas de los 70. Pues esas son metodologías y estrategias de los 70. Ahorita ya estamos hablando de propósito. ¿Para qué estamos acá? Lo mismo le pasa a las empresas. ¿El propósito es vender? No creo. ¿El propósito es incrementar las rentabilidades? No creo. ¿El propósito será en 2 años crecer el 50% de las ventas? No creo. Entonces, por esa razón es que tenemos que ser integrales. No somos seres humanos racionales aislados. Somos diferentes a los animales por la conciencia. Y esa conciencia se tiene que conectar a través de las finanzas, porque es el valor del dinero en el tiempo el que te permite racionalizar la forma de tomar una decisión financiera. Pero esa decisión financiera tienen que entenderla. Yo lucho muchísimo, no solamente como asesor, consultor, miembro de juntas directivas, con el tema de que hay que calcular. Hay que tomar decisiones con cifras, hechos y datos, no con pensamientos. Que voy a eliminar el 20% de mi fuerza comercial o de mi fuerza laboral porque es que las ventas no están. No, la responsabilidad es tuya, maestro, no es de tus empleados. Tú fuiste el que creaste esa estructura y ahorita te toca darlas o reducir los costos y gastos, es tu problema. Y no es problema de la economía, y no es problema del gobierno, y no es problema de nadie más, es tu problema. Cuando entendemos que el propósito personal es la capacidad de adaptarnos al ambiente, recordaremos a Charles Darwin. En su ley de la naturaleza dice, no es el más inteligente y no es el más fuerte el que sobrevive, es el que mejor se adapta a las situaciones. Y precisamente por eso en esta presentación no van a ver ni una sola fórmula matemática, ni van a ver ningún gráfico, porque mi posición es hoy también escuchar desde este momento cuáles pueden ser las condiciones y las preguntas que van surgiendo en función de entender este concepto de tener un propósito. En las empresas, normalmente el propósito se vislumbra por el mercadeo, o el propósito se vislumbra por los temas de logística, distribución, o de mejorar la manufactura, o de mejorar la venta, y resulta que es integral, son muchas cosas a la vez. Y todas esas cosas a la vez se tienen que conectar con el concepto de bienestar financiero y sostenibilidad. No hay bienestar financiero, no hay ningún tipo de sostenibilidad si no tenemos propósito. Si no hay propósito, no hay planeación. Si no hay planeación, no hay estrategia. Y si no hay estrategia, no hay plan de acción. Por eso, hoy quiero sembrarles semillas de bienestar y de sostenibilidad financiera. Porque vivimos una transformación drástica, un choque económico nunca antes visto. Es el choque económico más grande, choque inesperado más grande de los últimos 120 años y que alteró absolutamente todo. No podemos decir que algo ha permanecido en función del tiempo, sino que antes ha causado una transformación muy rápida, unos cambios continuos, repentinos, que no van a dejar de cambiar, señoritas y señores. No vamos a volver atrás, no vamos a volver al pasado. El pasado de viajar, ir en una sala VIP o el viajar y tener unas vacaciones tradicionales, cambió y hay que aceptarlo. Es un proceso de aceptación. Y ese proceso de aceptación te va a permitir ser sostenible en función del tiempo. Porque la clave de ser sostenible en función del tiempo es adaptarnos a las nuevas realidades. Y esas transformaciones generan una crisis. Esta crisis que se ha generado la primera vez en la historia. Primera vez en la historia.
que la crisis económica es antes de una crisis financiera. Y quiero ser contundente. Es la primera vez en la historia que tenemos una crisis económica antes de una crisis financiera. Siempre. Las últimas 11 han sido primero una crisis financiera y después una crisis económica. Aquí fue al revés. Esta vez es diferente. Y por esa razón es que se vuelve importantísimo entender que la transformación son cambios continuos, permanentes, y que van a cambiar la forma de hacer negocio en los próximos meses y en los próximos años. En ese proceso tenemos que ser muy conscientes, demasiado conscientes, de que la inteligencia emocional juega un papel fundamental en esta dinámica. Es la primera vez en la historia económica y financiera que tenemos la mejor educación, las personas con la mejor tecnología y la infraestructura con las mejores condiciones. Esta vez esta guerra no convencional contra este virus no es con artillería y balas, esta vez ha sido con tanques de oxígeno y con camas UCI. Y creo que una guerra no convencional debe mostrarnos el camino de la necesidad de cada vez diferenciarnos de todos. ¿Por qué razón? Porque somos seres racionales con una capacidad que nos diferencia de los animales y es la conciencia. Y esa conciencia nos tiene que recordar esa paciencia que tiene el pescador. Esa paciencia en la cual él va buscando en función de su conocimiento y va buscando en función de su experiencia el sitio para poder pescar y encontrar ese pez y esos peces. Y esa conciencia se marca en función de factores de paciencia y tolerancia, porque puedo tener la experiencia, puedo tener el equipo, puedo tener toda la dinámica, saber inclusive que tenemos peces en cierto sitio, pero hay muchos factores que van a afectar esa pesca. Y esos factores nos deben motivar a entender que en este momento no vamos a solucionar el problema simplemente con tener más plata, pedir más crédito, vender la empresa o simplemente tomar la decisión de liquidarla. No es tan sencillo. Es una decisión extremadamente compleja que requiere toda nuestra conciencia. Y esa conciencia implica conectarnos con nuestro propósito. Si no tenemos propósito, no vamos a poder salir adelante. ¿Por qué? Porque no vamos a poder conectarnos con la inteligencia emocional. Vamos a actuar con desesperación, con frustración. Es que ¿por qué el dólar sube? Es que ¿por qué el banco me está cobrando si yo no tengo plata? Es que el banco no entiende que en este momento no tengo ingresos. Esa emocionalidad no te va a sacar del problema. Porque el problema no fue del banco, el problema fue tuyo, por haber tomado, por haber invertido y por haberte responsabilizado de manera personal e intrínseca por esa operación. Y si no quieres aprender de finanzas, y si no quieres aprender de estrategia, y si no quieres aprender de inteligencia emocional, pues te vas a seguir equivocando en lo mismo y esto va a ser problema tras problema. ¿Por qué razón? Mark Twain lo condensaba en una frase muy bella que a mí me encanta muchísimo y dice, uno no se mete en problemas por no saber. Uno no se mete en problemas por no saber. Uno se mete en problemas por creer que sabe. Ustedes no se imaginan la mano de historias, mitos, leyendas. Por eso me encanta la divulgación de educación financiera, porque me dicen que uno puede hacer abonos a créditos, por ejemplo, aquí para generar un poquito de ansiedad, para mover las emociones. A veces las personas me dicen, no, yo saqué un crédito a 5 años y lo pagué en 3. Entonces yo le digo, maravilloso, le hiciste una donación al sistema financiero. Y a veces me atacan con tomates o a veces me dicen, ¿y por qué dices esas cosas? Y yo, porque uno no se mete en problemas por no saber. Uno se mete en problemas por creer que sabe. Y esa esencia de tener clara la inteligencia emocional, de que no se te remueva en tu estómago nada en este instante y que tenga la suficiente claridad de decir, me interesa saber un poquito más de ese tema, porque yo lo pensaba que era diferente. Es que esta vez es diferente. Y precisamente por esa razón es que cuando estamos hablando de finanzas, tenemos que mantener la calma. Cuando somos pescadores y estamos en un río revuelto,
tenemos que tener mucha calma. Y si nos caemos al río, no se nos puede olvidar que existe la conciencia. Y la conciencia es, si yo voy con mi vara, voy a estar pendiente de mi vara y no la voy a soltar. Porque si yo me pongo a pensar, no me quiero ahogar, no me quiero ahogar, no me quiero ahogar, te vas por el camino que no es. Por eso en tiempos de crisis hay que mantener la calma. En tiempos en donde veo que he cometido un error o que las cosas no están funcionando como yo pensaba, mantener la calma. Con la emocionalidad de sentimiento no vas a solucionar el problema. Debes mantener clara la perspectiva. Y por esa razón, cuando tenemos clara perspectiva, nos damos cuenta que esa perspectiva, cuando caemos en esas trampas de arena, en donde vamos a tener muchas cámaras y muchas personas, bancos, clientes, proveedores, familia viéndonos, inclusive nos van hasta tomar video de cómo salimos de trampa de arena. Debemos tener claro cómo vamos a salir de ese arenero y cómo modificar la forma en que tomamos decisiones financieras. Nuevamente repito, esto no es un problema técnico, ni es un problema financiero, ni es un problema económico. Normalmente un 80% de la explicación de salir de las trampas de arena es un problema que mezcla muchísimas aristas, pero de las aristas que más se mueven factores emocionales y se mueven factores sentimentales, nublan la forma de poder tomar una decisión financiera consciente. Por esa razón, al máximo, tenemos que en momentos de riesgo e incertidumbre como el que estamos viviendo actualmente, con una volatilidad gigantesca, una ambigüedad, unos choques adicionales a la oferta y demanda con el paro y con toda la dinámica que vamos a estar viviendo hoy, que es un día tan difícil, y este mes que viene, que va a ser un día tan difícil, un mes tan difícil, es tener conciencia de que el único camino que nos queda es el optimismo. Por ahí hay una frase que dice que un optimista es un pesimista bien informado. Un optimista es un pesimista bien informado. Y por esa razón, no hay que ocultar el sol con un dedo. Hay un problema grave en la economía. Hay un problema grave financiero. Y por esa razón, tenemos que ser conscientes de que no podemos perder la conciencia de que esto también pasará. Y por esa razón es importante al máximo restringir su movilidad. Y eso implica tener la tecnología de nuestro lado, porque la base fundamental del problema que tenemos actualmente es precisamente el contacto con personas que no son de nuestro clan. Y precisamente ese es el punto importante. Ya hay emocionalidad y sentimiento. Le dicen, no, yo ya voy a la calle porque si no me voy a morir de hambre. No, yo tengo que salir porque definitivamente es la única forma de sacar adelante este país. No, es que si no hacemos X, Y, Z, W, entonces ¿qué vamos a comer después? Es que si no nos gastamos ya la plata que tenemos en el fondo de pensiones, pues ¿para qué plata para después? Todas esas son respuestas emocionales. Yo quiero, yo pienso, yo deseo. Ese individualismo nos puede llevar a la ruina. Y por esa razón tenemos que ser racionales. En este momento, restringir al máximo la movilidad, planear su flujo de caja con detalle. Estamos en un momento en donde no podemos desperdiciar un peso. No podemos desperdiciar la compra que hace usted en su supermercado. Han crecido en promedio 300% los precios. ¿Por qué? Por el choque inesperado adicional que hemos tenido en la economía. Y eso implica que vas a tener menos dinero, y eso también implica que la inflación va a subir, y eso también implica que las tasas de interés van a subir. ¿Y crees que tu crédito y tus operaciones financieras van a seguir a la misma tasa que antes? Bienvenidos al mundo del dinero. Pasta, dinero, quita, parné. Las condiciones de las tasas de interés no son fijas, los plazos no son fijos. Las personas que han recibido alivios financieros de sus entidades financieras en este momento van a deber más. Y hay que ser conscientes porque el valor del dinero en el tiempo no se va a alterar, pero no nos podemos frustrar y no podemos decir que de esta no vamos a mantener la calma, tener muy claro y utilizar la conciencia, que es lo que nos diferencia de los animales.
Hay que cuidar los ahorros. Si no hay ahorros, preocúpese, porque con esta pandemia no te diste cuenta que tenías que tener un buen colchón de al menos 6 meses de ingresos. Bienvenidos al mundo del dinero. Este es el momento en donde si estás sufriendo por flujo de caja, es el momento para reflexionar qué estabas teniendo en cuenta respecto al valor del dinero en el tiempo. Hay que cuidar los gastos, hay que cuidarlos, pero no solamente en crisis como la que tenemos actualmente, siempre. ¿Cuántos pares de zapatos, cuántas carteras, cuántos sacos, cuántas lujos tienes que en este momento no te sirven para absolutamente nada? Esos elementos son los que deben estar inmersos en tu propósito, porque si no hay ahorro y si no cuido el gasto, no voy a ser sostenible nunca, matemáticamente. Y eso es sumar y restar, señoritas y señores. No es nada emocional, es que yo deseo, yo me merezco, yo tengo, me debo ir a aplicar la vacuna a Miami en este instante. No, señores, eso es emocionalidad, eso es sentimientos. Y puedes tener la visa y puedes tener los recursos, pero resulta que hay un orden. No es el más inteligente, no es el más fuerte el que sobrevive, es el que mejor se adapte en la situación que estamos viviendo. Buscar ayudas de emergencia financiera solo si son necesarias. Y aquí quiero ser contundente. Si tienes activos, tienes que venderlos porque tu liquidez es la reina. Si no hay liquidez, hay que salir. ¡Ay, qué tristeza! Te tocó salir a vender el activo en el momento más duro y te van a dar en la cabeza con el precio. Bienvenido al mundo del dinero. Por eso la responsabilidad es personal e intransferible. Cada vez que la decisión de comprar un activo debes hacer todo el estudio. Ninguno de nosotros que trabajamos en banca de inversión y trabajamos en finanzas sabíamos que venía un golpe tan fuerte con esta pandemia, pero siempre hay que tener tolerancias y siempre hay que tener evaluado en los modelos de negocio absolutamente todas las alternativas que se tengan. Y si no se tuvieron en cuenta, hay que actuar rápidamente y hay que mejorar los muchas, miren, problemas gravísimos financieros de personas que tienen ingresos altos. No quieren vender sus casas, sus apartamentos, sus carros porque no aceptan que tienen que bajar de estrato. Eso es dificilísimo de entender. El día tiene 24 horas. 8 horas puedes dormir, pero te quedan 16, 2 turnos de trabajo para sacar adelante los negocios. Y a veces se nos olvida el valor del dinero en el tiempo y se nos olvida lo básico, la aritmética. Por eso hay que analizar la abstinencia de tomar decisiones de inversión o financiación en función de las anteriores. Pero yo no puedo tomar decisiones si no cuido mi ahorro y si no cuido mis gastos. No pierda tomando decisiones de inversión o de financiación. ¿Para qué? Si quieres, puedes caer en las estafas piramidales, en los multiniveles, que te dicen, hazte rico fácilmente. Eso no existe, señoritas y señores. Los golpes de suerte no existen racionalmente. Existen otras condiciones que han causado esos efectos, pero hay que tener claridad y tenemos que hablarnos con franqueza y con honestidad. Seamos completamente humanos y aceptemos que no nos las sabemos todas, como decían los filósofos griegos, solo sé que nada sé. Por eso a mí no me crean absolutamente nada de lo que les digo el día de hoy. Vaya, pruébenlo. Vayan, responsabilícense de manera personal e intransferible de las malas decisiones que tomaron y también de las buenas, porque uno tiene que aprender de ese contexto. Entonces, este era el tema que traía hasta este momento. Me gustaría abrir el espacio para que veamos todas las preguntas que estimen convenientes. Gracias. Gracias, Diego. Pues si alguien tiene preguntas, los invitamos. No sé, Diego, cómo lo quieres hacer, que abran los micrófonos o prefieres que escriban la pregunta en el chat. O como cada uno quiera. No se preocupen, se responde todo tipo de preguntas, si se van a casar, si deberían no casarse y temas de ese estilo, también respondemos. O si ya se casaron, ya metieron las patas, entonces, ¿qué hacen? Bueno, yo tengo pues tal vez una pregunta, no sé, un poco difícil, aunque ya nos respondiste.
Hay personas que en este preciso instante están, están pensando, bueno, ¿qué hago, no? Em, mm, digamos que nosotros en el webinar que tuvimos el martes les decíamos, desde la estrategia del negocio hay muchas opciones que podemos tener y buscar oportunidades. Lo que tú dijiste, un pesimista bien informado es un optimista, ¿no? Entonces, como tratar de ver oportunidades. Entonces, ¿qué otras necesidades, si la necesidad que yo resuelvo desde mi compañía no la estoy pudiendo como suplir o en este momento por la situación? Entonces, miremos qué otras necesidades aparecen que con mis capacidades puedo hacerlo. También decíamos, bueno, si definitivamente no encuentro otra necesidad que con las capacidades que tengo, que son de infraestructura, de procesos, de personas, de know-how, yo pueda suplir, entonces, bueno, puedo poner tal vez estas capacidades en pro de otras compañías. Em, eh, y si esto no se puede, bueno, como que listamos varias cosas de opciones y al final decíamos, bueno, si no se puede que la última opción sea cerrar la empresa, pues hacerlo de una manera cuidando, digamos, las partes interesadas, cuidando a mis empleados, cuidando a los proveedores, pues siendo responsable y ya después de haber sido responsable con todas mis partes interesadas, pues entonces em, tratar de cuidar lo que quede del patrimonio. No sé tú qué piensas de eso, si crees que es un paso a paso adecuado en este momento. Mira, yo la respondo de una manera muy simple y es, uno tiene que ser consciente de hacer un análisis integral. Lo voy a hacer como nivel cero, como una persona, si estuviéramos hablando de finanzas personales. En este momento, la clave está en poder determinar cuánto me estoy gastando diariamente y cuánto me está ingresando diariamente. Ya voy a encontrar el primer problema. Mi flujo de caja no calza exactamente con mis gastos. O sea, yo gasto diariamente y resulta que me entran mis ingresos mensualmente. Ahí tengo el primer problema. Y ese primer desafío, tengo que tomar las herramientas de administración, de presión, de estrategia para poder buscar una solución. No me puedo quedar simplemente con la opción de ir a buscar financiación o financiar con la tarjeta de crédito. Ahí comienzan los problemas. Es que yo llego a compañías en donde me dicen, es que pagué la nómina con un crédito rotativo, pagué la nómina con el sobregiro. O sea, por favor, esto es aritmética. Y entonces muchas veces salen las emociones y los sentimientos, ¿no? Es que así lo hemos hecho 40 años y por eso estamos con el posicionamiento que tenemos. No, 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 no. Eso es mentira, eso es emocionalidad, eso es egocentrismo, eso es tratar de querer mostrar que sabes. Y aquí el problema no es tener la razón, aquí el problema es de flujo de caja. Entonces, el gran problema de los flujos de caja es que los modelos de negocio están mal armados. Y muy probablemente armar mal un negocio implica vender todo a crédito. Si tú vendes a crédito, tienes un mal, pero el peor modelo de negocio, porque ya hay cantidades de formas de financiar las operaciones de capital de trabajo. Hay inversionistas ángeles, hay capital de riesgo, hay fondos internacionales, pero ¿qué necesitan todos ellos? Información sofisticada y muy clara de tu modelo de negocio. No una presentación bonita para ganarte un premio, o no una presentación para mostrar que sabes mucho, o no una presentación para decir que eres el nuevo Jeff Bezos de X sector. No, ser muy conscientes de que debe existir muchos factores conectados y muchas condiciones para que esa filosofía, esa mala filosofía del padre rico, padre pobre y de que todos podemos volvernos millonarios rápidamente desaparezca y nos demos cuenta que aquí lo que hay que trabajar es 24/7 y sin desfallecer, con mucha inteligencia y utilizando toda la tecnología y todas las armas que tenemos.
sin la tenacidad, sin esa capacidad que tenemos los humanos de resolver problemas, no vamos a salir de estas. Y esto no se soluciona también con las fórmulas de libros o las fórmulas de un artículo o las fórmulas de un amigo. Esto se soluciona teniendo usted claro cuál es el problema que va a resolver y tratando de buscar la ayuda y la gestión adicional que requiera en un momento determinado. No sé si con eso te contesto un poco la pregunta. Sí, sí, yo creo que es eso, tener el paso uno es, antes de cualquier cosa, revisemos nuestro flujo de caja. O sea, definitivamente el flujo de caja es el rey de De acuerdo. ahora. Ese es el... Y fíjate que en el chat estaban escribiendo, entonces la sostenibilidad es personalizada. Sí, es clarísimo. La sostenibilidad depende de las características. Es que si mi vecino cambió de carro y está remodelando su casa, es que él tiene un flujo de caja completamente diferente al tuyo. Pero tu emoción y tus sentimientos no te pueden mover el sesgo de decir, entonces yo también necesito remar mi casa y cambiar mi carro para demostrar que soy igual o tengo las mismas capacidades que mi vecino. Es que esto pasa mucho. La competencia empresarial implica, normalmente es que si él ya está sacando comerciales en tal lado, o si está yendo a África, o si está yéndose a Europa, entonces yo tengo que hacer lo mismo que él. No, muchas veces, como les decía, no es el más inteligente ni el más fuerte el que sobrevive, es el que mejor se adapta. Y eso implica tener una personalización. Y para complementar les digo, sin educación personal e imperial sobre finanzas, sobre el valor del dinero en el tiempo, sobre cómo tomar decisiones, yo les aseguro que hay estrategias y planes de acciones que no se van a consolidar. Y si por arte de magia, por suerte, pudiste consolidar un muy buen modelo de negocio, ese modelo de negocio no será sostenible porque esos golpes de gracia suceden una o dos veces en la vida. Y resulta que uno necesita los días el mismo golpe de suerte para poder ser sostenible. No sé si con eso aclaro muchísimo esas preguntas del chat. Sí, bueno, pues ahí hay varias. Cristina pregunta, ¿cómo organizar un flujo de caja ante escenarios de incertidumbre? Te las leo, te las voy a leer. Dale. Ángela dice, en la nueva normalidad es recomendable poner el dinero en varias inversiones. Bueno, María Elena aquí hace un comentario, siempre pensé que hablar de finanzas solo se centraba en los números y hoy entiendo la importancia de la inteligencia emocional. María Elena también Ven, te voy está... contestando para que se vaya inclusive complementando con otras cosas. Y Listo. es muy importante comprender con esas dos preguntas algo. Voy a tratar de contextualizarlo lo más que pueda y es, normalmente cuando voy a hacer un cálculo financiero, la solución no está en la aritmética o en la definición de la fórmula, porque es que en tiempos de riesgo e incertidumbre las fórmulas no funcionan, porque son modelos y los modelos no se adecuan bien cuando hay altos niveles de incertidumbre. Entonces, cuando hay altos niveles de incertidumbre, la historia ¿qué demuestra? A mí me ha tocado 11 crisis financieras, entonces yo les puedo decir que lo único que funciona en una crisis financiera es tener la plata en la mano. No en cuentas de ahorro, no en fondos, no en inversiones. La plata en la mano, lista para buscar las opciones. Y voy a ser fuerte con el comentario que voy a hacer, pero ese comentario lo hago con el ánimo de la divulgación de educación financiera para que se sacudan de esas filosofías que buscan la plata fácil, y es cuando rueda sangre por las calles es el momento de comprar, en los momentos más asiduos, en los momentos más complicados. Y a veces antes de la pandemia mis estudiantes y las personas que interactúan conmigo se reían. Ja, 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 sí, ay, cuando... Porque es que uno, la inversión no es todos los días. Ni se quiere especular, pues maravilloso. O sea, para especular hay que tener 15 años de experiencia. Pero si quieres ser sostenible en función del tiempo, tienes que encontrar el tiempo preciso. Ahora, en una reunión que terminé a las 8 de la mañana, me decían, es que tú llevas 10 años diciendo que no es el momento oportuno para hacer inversiones en Colombia. Y entonces lo respondo con crudeza también. Es que si usted le creyó el cuento al gobierno anterior
y usted le creyó a todos los que decían que era el momento hace los últimos 10 años de invertir, pues en este momento está quebrado, porque es que ese no era el timing. Yo he tenido múltiples conferencias y múltiples sitios donde les hemos demostrado con cifras, hechos y datos que todavía no es el momento. ¿Cómo es posible que las personas estén comprando vivienda al precio más alto histórico de los últimos 50 años, comprando vivienda con unas características en las cuales ya no es con ladrillo y concreto, sino con panel yeso que están haciendo las casas y pagan más de lo que se pagaba antes? Y con el problema de que ya no son 200 metros cuadrados, ya te venden un apartamento de 60 metros cuadrados y mucho más caro. ¿Cómo vas a ser sostenible? Eso es aritmética. No es nada más sino tener conciencia de cuál es tu propósito y qué es lo que tú quieres en la vida. Entonces, en este instante no es momento de inversiones. En este momento no es momento de estar con decisiones de inversión de largo plazo. En este momento hay que tener la plata en la mano y estar mirando las diferentes opciones para poder tomar las mejores decisiones. Sigue, estimada. Listo. Y también nos pregunta María Elena, ¿cuál es la diferencia entre que tú hablabas ahora de una crisis financiera y crisis económica? ¿Cuál sería esa diferencia? Claro, es que la crisis económica se da porque las condiciones de política monetaria y política fiscal de un país colapsan, que es lo que está sucediendo en este momento, y colapsaron por la pandemia, porque esto no se va a acabar en un mes, esto va a seguir, y ya sabemos que las cuentas son de aproximadamente un diferencial de entre los 20 y 30 billones, que hay que conseguirlos con una reforma tributaria. Pare de contar. Es así de sencillo como se soluciona el problema. El problema es que no lo queremos aceptar. La otra vía es, ¿por qué se dio primero una crisis económica? Porque es la primera vez que tenemos una guerra no convencional. ¿Y qué es una guerra no convencional? Cuando hay un choque de oferta y demanda al mismo tiempo. Y en este momento ese choque económico se dio por una pandemia que nos mandó a la casa a todos y a que las empresas cerraran. Eso es un choque inesperado y eso causa una crisis económica. Lo que pasa es que esta vez no empezó con un problema de liquidez de las personas. Entonces, ahora se va a desencadenar, con el dolor en el alma, tengo que decirlo, una crisis financiera. Pero esta vez es diferente, esta vez tenemos otras alternativas para poderla solucionar. Y precisamente por eso tenemos que aprender de las crisis financieras anteriores. Liquidez en máximo, salir de activos no estratégicos y sobre todo, quietos. Esperar al momento justo para poder empezar a movilizar las cosas. Por eso decía, no es necesario ser una persona con una visión de no me voy a dejar quebrar. No, maestro, es que si desde hace 8 meses no tomaste la decisión de cerrar tu empresa si no era viable, pues estás quemando dinero. Y es tu responsabilidad pero intransferible. Eso no es responsabilidad social, eso es irresponsabilidad social y humana. Porque uno, si no sabe para dónde van las cosas, no debe inventar. Por eso, le repito nuevamente, uno no se mete en problemas por no saber. Uno se mete en problemas por creer que sabe y que alguien te va a dar la fórmula maravillosa para que soluciones el problema. Eso no sucede. Y esa es la realidad cruda y dura que tenemos que enfrentarnos. Adelante. Bueno, nos dicen que muchas gracias, muy claro, sobre todo muy realista. Muchas gracias. Listo, perfecto. Yo tengo una última pregunta. Listo, nos quedó claro que en este momento lo importante es tener la plata en la mano, ¿cierto? ¿Cómo o qué indicios podríamos tener para saber cuándo es momento de tal vez ya poner esta plata, como buscar inversiones o dónde poner este dinero? Voy a ser contundente con la respuesta. Muchas personas tomaron decisiones de comprar vivienda a precios de 200 millones de pesos. En este instante uno puede arrancar ofreciendo el 50% del valor de ese activo. Y si la persona no te acepta hoy, cuando te vuelva a llamar le ofreces el 40% y el 30%. Y esto puede sonar muy fuerte o muy rudo,
pero es que la responsabilidad es personal y transferible. Si los otros tomaron malas decisiones y no quisieron mire el valor del dinero en el tiempo, ni aprender de qué es lo que dice la historia y de qué es lo que sucede cuando hay estos choques, pues es responsabilidad personal e intransferible. Entonces, eso no es capitalismo salvaje ni es aprovecharse, para nada. Eso es emocionalidad, sentimientos. En las finanzas hay cifras, hechos y datos. Y en este momento se vienen oportunidades de comprar los activos a los precios más espectaculares de los últimos 100 años. Pero hay que tener experticia en lo que se hace. Si tú nunca has comprado un apartamento, si nunca has puesto una empresa, si nunca has sido emprendedor, pues maestro, vas a tener nivel de riesgo infinito. Y tienes que ser consciente que vas a tener un riesgo gigantesco de perderlo todo también, pero precisamente cuando uno es consciente de eso, va a dedicarle el mayor tiempo a poder solucionar de una manera creativa y de una manera de innovación esas soluciones a esos problemas. Perfecto, súper. Bueno, no sé si haya más preguntas. ¿Alguien más tenga alguna pregunta para aprovechar estos 10 minutos que tenemos todavía con Guillermo? He sido muy fuerte, pero pues como teníamos poco tiempo, quería dejar muy claras las condiciones para que las personas, infortunadamente, empiecen a tener propósito y empiecen a tener claro cuál es la dinámica que debemos tener en cuenta al momento de tomar decisiones financieras. Esto no se puede dejar al azar o a la acción o al hígado o al colon o a las manos. No, 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 no. Esto es racional y con una conexión muy, muy fuerte con tu inteligencia emocional, porque muchas veces vamos a tener momentos de tomar decisiones difíciles y en ese instante hay que tener claridad de nuestra responsabilidad personal e intransferible. Bueno, Diego, otra cosa que alguna vez el año pasado hablábamos es que una opción también para las compañías pueden ser como las fusiones, los joint ventures, ¿cierto? De ¿Nos acuerdo. podrías hablar cortico de estas opciones que creo que para las empresas puede abrirles un poco el panorama? Claro, es que infortunadamente cuando uno ha tomado malas decisiones financieras, pero tiene una compañía con unas características buenas de flujo de caja, pero que por su estructura capital no es sostenible en este momento, pues es el momento de venderla, es el momento óptimo. Pero también al contrario, cuando tengo mi empresa en el mejor momento, en el pico de ventas, en las condiciones más espectaculares, ese es el momento de venderla. ¿Y cuándo debe uno comprar empresas? Uno compra empresas cuando definitivamente está observando que en su propósito empresarial eso calza. Es que si yo soy banquero de inversión no me puedo poner a poner clínicas estéticas, pero es que si yo soy un zapatero no me voy a poner a meterme en finanzas. Zapatero a tus zapatos. Cuando uno entiende el propósito y entiende que hay una dinámica de oportunidades en el sector en el que está, debe buscar el momento oportuno tanto de comprar como de vender. El caso típico sería, por ejemplo, los almacenes de Uno, Justo y Bueno. O sea, ¿quién iba a pensar, o Tostado? ¿Quién iba a pensar que un negocio tan hermoso, financieramente bien diseñado, se iba a acabar por una pandemia? O sea, eso a nadie le cabe en la cabeza. Yo hubiera invertido plata en esos negocios sin dudarlo. Y hoy estaría contándoles con tristeza, y he perdido mi patrimonio por invertir en esa compañía, porque afortunadamente pasó un evento. Pero es que resulta que yo no soy ni experto en retail, ni soy experto en estas cosas. Entonces, hay que meterse muy bien en un sector que uno domine. Y si uno no domina el sector, pues asumir el riesgo de que cualquier inversión que haga la puedes perder. Y por eso uno no puede arriesgar todos los huevos en la misma canasta, como para contextarte un poco en esa dinámica. Súper. Aquí otra pregunta. Noemí nos dice, si requieres de un activo que necesitas para crecer en este momento, ¿dónde puedes buscar la financiación? En este momento las llaves se empiezan a cerrar. Infortunadamente, la inflación en Colombia precisamente va a empezar a subir. Ya sabemos por qué, por paro, por pandemia, por todos estos detalles. Y eso va a hacer que las tasas de interés suban. Y al momento de esas tasas de interés uno no se quiebra
por tener activos, casa, carro y yates. Uno se quiebra porque hay problemas de liquidez temporal, problemas de liquidez temporal. Entonces, en este instante, mi recomendación, si necesita financiación, es que revise el modelo de negocio, revise cuánto debe vender. Vender más no es ganar más. Y muy probablemente en este instante que hay que hacer en las empresas es reducirse al mínimo posible para tener los menores costos y gastos y que esa rentabilidad me sirva para mantenerme a flote. En este momento hay que sobrevivir. Es como cuando tienes COVID. Cuando tienes COVID, la función principal no es, me siento bien, no, estoy tranquilo, voy a seguir trabajando. No, 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 no. La función principal es sobrevivir. Y para sobrevivir, tienes que sentir tu cuerpo, porque tú mismo lo enfermaste. Tú mismo, no fue nada más, no es el virus que salió de un laboratorio, no, no, fuiste tú, porque no tomaste las medidas del caso, y entonces tienes que parar. En una empresa, cuando se toma una mala decisión, pare, maestro, y evalúe dónde estuvo el error, porque si no, vas a volverlo a repetir en función del tiempo. En este momento, yo te digo, por factores económicos y financieros diría cero deuda, y si eso implica bajar el modelo de negocio a su mínima expresión, a cerrar y a despedir personal inclusive, eso no es un problema social, eso es una irresponsabilidad social no ser sostenible en función del tiempo. No sé si con eso contesto un poquito. ¿Qué pasa en este momento con las inversiones en fiducias? Pues infortunadamente vamos a vivir momentos de volatilidad. Yo estoy en unos comités de inversión de algunos bancos y fiduciarias y yo llevo más de un año peleando con los administradores de portafolios diciéndoles que hay que explicarle a la gente que estamos en problemas de liquidez. Si la gente llega a retirar la plata, vamos a tener problemas de liquidez y no vamos a tener rentabilidad en los próximos meses. Que se mantenga el patrimonio debe ser el objetivo principal, sobrevivir. Entonces, yo sí creo que hay que ser muy, muy honestos, muy transparentes con la gente en el momento actual. Winston Churchill, cuando estaba en la Segunda Guerra Mundial y todos los días recibía bombardeos de los nazis, lo único que le dijo a los británicos fue, solamente lo único que les digo es que van a tener sangre, sudor y lágrimas. Yo diría en este instante exactamente lo mismo. Yo lo único que digo es que en los próximos meses vamos a tener sangre, sudor y lágrimas y tenemos que prepararnos también para esos momentos con calma, con inteligencia emocional, con tranquilidad, con mucha paz mental para poder tomar las mejores decisiones y nuevamente, uno no se mete en problemas por no saber, uno se mete en problemas por creer que sabe. Perfecto. Bueno. Y una estimada, persona, perdón, una persona que adelante. tiene hoy en día flujo de caja y por temor a las circunstancias locales de nuestro país que no son ajenas a nadie y desea hacer inversiones en el extranjero que tiene y cuenta con flujo de caja. Yo Sí. Yo te lo recomiendo en este instante, o sea, sin saber tus condiciones, yo te digo, hay que tener una cuenta en el extranjero, hay que tener todas las condiciones de visa y demás en el país que escojas. Hay que tener total claridad de que la situación macroeconómica que está viviendo actualmente, uno tiene que tener siempre plan B. Y el plan B de las inversiones es tener nuestras inversiones en dólares. Y ojo que no estoy dando una asesoría financiera, ni estoy dando una asesoría de inversión, estoy contestando de manera personal e intransferible como Diego Palencia, por resolución 400 y 1200. De ninguna manera estoy dando una asesoría y una inversión, porque yo estoy certificado, entonces no puedo dar asesorías sin conocer el caso completo. Pero lo que te diría es el momento de tener recursos en el exterior y es el momento de tener un plan B en el exterior, porque la situación macroeconómica y la historia, el que no conoce la historia está condenado a repetirlo, ya nos está mostrando los indicadores típicos de lo que se viene en los próximos años. Sí, gracias porque me aclaras una posición que tengo visual, porque pues para nadie es un secreto que la TRM en este momento está demasiado alta y con proyección a lo que viene el año entrante de elecciones, históricamente
lo que hace que me conozco, la TRM se sube en elecciones, o sea que tenemos 2 años prácticamente para emitir inversiones en el exterior y es el mejor momento. De Pues acuerdo. no soy el que más sabe del tema, pero así lo visualizo. Tienes la lógica y la lógica es lo más importante. Acuérdate, el cálculo te lo hacen en la firma comisionista o en el banco, en todo lado te van a hacer el cálculo y actúa con mucha racionalidad. Pero la lógica Gracias. la tienes. Gracias. Con gusto. Bueno, Bueno, chévere. muchísimas gracias por este espacio, muy exitoso este congreso y creo que espero haber aportado un grano de arena a esa construcción de tu consultora, estimada Sara y Laura, que creo que precisamente está muy alineada con el bienestar financiero, con la inteligencia emocional, con la planeación, con la estrategia. Y pues fue un gusto haber compartido este espacio y muchas gracias a todos por sus preguntas y por manifestar sus puntos de vista en este instante, porque lo que necesitamos ahora es unirnos, porque si no nos unimos, nos hundimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, y a ustedes también. Muchas gracias por conectarse, por sus preguntas. Nos encantó este espacio tan dinámico. Y bueno, nos vemos más tarde. Ahora tenemos una charla sobre transformación digital, disrupción digital, más bien, en vez de transformación digital, disrupción digital, con el COO de Cafeto Software, que es una de las compañías de desarrollo de software colombianas que más está creciendo en este momento. Entonces nos van a contar qué debemos tener en cuenta para tener una buena disrupción digital. Los esperamos ahora a las 11. Muchas gracias. Diego, gracias. Chao a todos. Gracias.